Estudiantes de noveno, vamos a continuar con este proyecto de construir un acercamiento a la filosofía antigua. Ya hemos visto a nuestro gran y célebre maestro Sócrates, el hombre más sabio, el hombre más santo que haya existido en la filosofía griega, diría su presente discípulo Platón. El segundo Jesús, que tantas veces les he dicho y que les he querido mostrar algunos rasgos similares y que convergen en la línea de los dos pensadores. Vamos a entrar entonces directamente en materia, sin más preámbulos, sin más protocolo, con este gran ilustre también, Platón, que muy elogiado de por sí por San Agustín de Hipona y por algunos pensadores modernos. San Agustín lo va a interpretar y va a decir que Platón ha pensado tanto y ha escrito tanto que pareciera que sus teorías fuesen como de hoy. Es decir, su pensamiento es tan vigente, es tan real, es tan contemporáneo, es tan actual, que siguen teniendo validez en el contexto de la contemporaneidad. Platón, filósofo griego que nació en el año 427 y murió en el año 347 a.C. aproximadamente, hace parte de una familia burocrática del contexto ateniense. Sus padres eran de la alta aristocracia de Atenas, no como su maestro que era de una familia humilde. Platón gozó con todos los privilegios, con todos los lujos y comodidades para haber sido quizá un rey, haber sido un emperador de estos estados, pero él prefirió dejar eso a un lado y llevar una vida en búsqueda de la virtud, llevar una vida en búsqueda de la perfección, lo que él llamaría la búsqueda de las ideas, una vida dedicada a la academia, a una vida ascética y no a las complacencias de los placeres y del protagonismo y de los aplausos. Prefirió encaminarse por la filosofía. Entonces en el año 387 fundó la Academia de Filosofía y de allí se debe el principio, el origen, el génesis de lo que hoy por hoy son las universidades, incluso las mismas instituciones educativas formales como es un colegio y una escuela. El término academia, el término académico se le debe a él, de modo que sentó las bases, las estructuras primeras para lo que sería en la Edad Media las escolásticas, las catedralicias, los monasterios y conventos donde ya se impartían las primeras clases de filosofía, de teología, de letras, de arte, de derecho. Lo que sería para la modernidad, para el siglo XVII, en Juan Amos Comenius, el padre de la pedagogía propiamente, creador de la escuela, creador del primer currículo, del primer contexto educativo propiamente, que se conoce como escuela, como echola, quizá influenciado también y determinado por Platón. Entonces a Platón se le debe el término que hoy por hoy hablemos de academia, de ser académicos. Escribió de una manera muy particular y su método para construir filosofía o su metodología de conocimiento es la dialéctica, que consiste en un espacio de interlocución de ideas entre uno o dos individuos, básicamente entre un emisor y un receptor, y sus textos los escribió así y se conocen como los diálogos. Y uno lee las obras como el Fedro, el Amor, la República, y ahí uno encuentra que hay un diálogo entre uno, dos o tres personajes, como si fuese una novela, y allí recoge el legado de su maestro, de Sócrates, y por supuesto también impregna su propio sello personal, es decir, su pensamiento. El nombre real de él no es Platón, es Aristócles. El nombre de Platón se le debe a que aparte de ser filósofo, aparte de ser un experto en la danza y un artista, era un gran deportista. Se cree que participó en los Juegos Olímpicos. Recuerdo que estos fueron también fundados o creados en Atenas. Y era un gran fisiculturista, un gran atleta.
No sé en qué modalidades participaría, pero era un gran deportista y su espalda ancha, musculoso, bien fornido, como se llama, como se conoce el famoso término del perfil griego. Y su espalda ancha, pues lo llamó o fue apodado como Platón. Entonces, como con este breve preámbulo de lo que es la vida, algunos rasgos características, algunos rasgos generales de su hecho biográfico, empecemos con este autor. En la teoría del mito de la caverna, yo creo que esto ya pues, está claro, ¿no? De todos modos, les voy a dejar por aquí una parte como para que hagamos un repaso, pero esto ya ustedes lo estudiaron en otros momentos. Basta con decir brevemente que es aquella esclavitud en la que vivimos los seres humanos inmersos en la ignorancia propia de nuestra razón y que creemos que lo que estamos observando, que lo que estamos viendo es la realidad y simplemente lo que estamos viendo a nuestro alrededor es la proyección de unas sombras, la proyección de unos objetos que no existen. Y eso es lo que nos esclaviza, es lo que nos ata, es lo que nos tiene prisioneros, es lo que no nos deja surgir. De ahí que Platón vaya a decir que los sentidos nos engañan y que estamos esclavizados por ellos y que por eso es importante purificar nuestra alma para que se libere ese cuerpo que la tiene prisionera, que es la cárcel. Salir de la caverna implica purificar, implica adiestrar, disciplinar, ser ascéticos con nuestros instintos, lo que él llamaría más adelante lo del alma irascible y lo del alma concupiscible. Salir de la caverna implica liberarnos de la ignorancia y ser independientes, ser libres, ser auténticos y contemplar la totalidad del mundo real, que son las ideas. Entonces, saliendo de la caverna contemplaremos la infinitud, ya no la finitud, es decir, ya no la contingencia, sino la infinitud, la contemplación de la verdad. Y él ve entonces el mundo en dos dimensiones, el mundo sensible, el de los sentidos, el que está aquí abajo, el que es percibido de manera empírica, pero que por esta somos engañados, y el mundo inteligible, que es aquel que se percibe a través del raciocinio, que es el mundo de la razón. Y es donde se halla la verdadera contemplación del entendimiento humano y por tanto de la verdad. Este presupuesto de la teoría del mundo de las ideas es indispensable para entender otros elementos de Platón como son la antropología, la moral y la política. Y creería yo que aquí también vamos a encontrar una línea medular, y es que el concepto de ética y de moral de Platón es la que va a determinar el mismo concepto de antropología y el mismo concepto de política. Bueno, conocemos una frase muy particular, muy célebre de Platón, y es que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Cuál es la intención? ¿Qué nos insinúa con ese término? Tenemos en materia. Platón coincide la realidad antropológica, es decir, el concepto de hombre de una manera dualista, entre comillas, es decir, que el hombre está caracterizado o está definido por dos naturalezas, que una es inmaterial y otra que es material. La realidad o la naturaleza inmaterial es el alma y la realidad material es el cuerpo. El cuerpo como una realidad sensible, es decir, que se corrobora a través del empirismo, es decir, a través de los sentidos, y que esta es contingente, que es finita, quiere decir que algún día terminará, que algún día tendrá su caso.
y el alma entendía como una realidad espiritual, bueno, ya como en el hecho religioso espiritual, que está más allá del cuerpo, que es suprasensible, que es metafísica, que es metafenoménica, es decir, que está más allá de la realidad contingente, de la realidad material, pero que las dos son dos sustancias diferentes, pero que conforman una sola esencia, que es el concepto de hombre. El alma fue arrojada de manera accidental dentro del cuerpo. Platón coincide y respalda la idea de la reencarnación y que está siendo prisionera ahí de sus instintos, de sus placeres, y que ésta se debe purificar a través del ascesis, a través del castigo, a través de la búsqueda de la virtud, de la perfección de las cosas. Y él hace una aclaración muy interesante, y es que el alma no necesita del cuerpo para vivir. El alma, por ser sabia, por buscar la suma bondad, por buscar la perfección de las cosas, el alma, cuando el cuerpo termine, se va a reencarnar en otros cuerpos, de acuerdo a cómo se haya comportado el cuerpo, de modo que ésta sigue. Es así entonces como él va a exponer lo que se entiende o se conoce como el alma tripartita. Luego, en el contexto del concepto moral de Platón, o en la reflexión ética que él sugiere, este se basa en que el hombre debe ser un buscador de la virtud y que ésta debe dirigirlo a la búsqueda de la bondad, de buscar el bien. Y como lo hablábamos anteriormente, la razón como la máxima expresión o el máximo desarrollo del arquetipo o el concepto de hombre es la que debe dirigir a este a ser bueno. Alma y razón para Platón son lo mismo, y el alma y la razón, que son la misma esencia, es la que le dice o es la que le dicta al hombre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, es decir, el desarrollo de la conciencia moral, que usted y yo lo tenemos desde nuestra alma y desde nuestra razón, es decir, desde nuestra conciencia. Sabemos o tenemos la capacidad de evaluar, de determinar un acto moralmente aceptado o inmoralmente no aceptado, es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la virtud para Platón se constituye como el punto de partida para conocer y para distinguir los conceptos, como es el de la bondad, el de la justicia y el de los valores, el del valor. Está un poco influenciado por su maestro Sócrates. Recordemos que Sócrates sostenía que en la medida en que se conocen los conceptos de los valores, como el de la bondad y la justicia, en esa misma medida podemos ser buenos, podemos ser justos. Entonces él, en esa búsqueda de la virtud, hace un llamado de atención, y es que debemos conocer los conceptos para poder luego practicarlos. De lo contrario, no sabríamos qué es lo que estamos haciendo. Y Platón va a tener también una discusión, un debate muy interesante con los sofistas, y es que para Platón los principios, los valores, como el de la justicia, el de la bondad, son unas categorías universales, son unas categorías que no son relativas, como sí lo sostenían los sofistas. Los sofistas concebían y respaldaban la idea de que los valores y los principios son relativos, es decir, que cambian, se modifican y que no son válidos en cualquier contexto, tiempo, modo, lugar o cultura. Para Platón los valores y los principios son universales, es decir, que son válidos en cualquier tiempo, modo, lugar, cultura, hecho histórico, político, religioso. Entonces ahí van a generar un debate entre los dos, y Platón va a defender, no, si defendemos el valor de justicia o de bondad aquí en Grecia, hombre, es válido para otro contexto, para otro país. Por ejemplo, si defendemos aquí en Colombia el derecho a la vida como un don regalado por Dios y como un derecho universal declarado por Naciones Unidas, no solamente es válido aquí en Colombia, debe ser un derecho válido en cualquier parte del mundo, de modo que no se puede justificar la condena a muerte, por ejemplo, un fusilamiento o cualquier otra cosa como los homicidios.
De ahí el debate entonces que Platón sostenga que los valores y los principios deben ser válidos, no pueden ser relativos, y son válidos no solamente en un contexto, sino en cualquier lugar. Es decir, se establece como una ley universal. Claramente allí se evidencia su determinación o su dependencia al intelectualismo moral de Sócrates, que ya lo hablábamos hace unas semanas. Entonces, el hombre en esa búsqueda de las virtudes debe girar en torno a unas principales, y aquí constituye el punto de partida para entender lo que es la política. Entonces las virtudes son la sabiduría, que Sócrates diría que el hombre desde que nace ya es sabio. El conocimiento no viene de afuera o por casualidad o por accidente, sino que ya está inmerso, solo que hay que buscarlo a través de las preguntas, y la pregunta pues es el método de la mayéutica. La virtud del coraje o la fortaleza de ánimo, es decir, la capacidad de perseverar, de resistir ante las dificultades y los tropiezos de la vida. La templanza, que esto sí, él va a ser muy insistente en esto, puesto que el hombre, observemos, debe ser orientado o debe ser gobernado según lo que le dicta la razón, y no el alma irascible, ni mucho menos el alma concupiscible. Y para lograr esto, para lograr controlar sus afectos, sus emociones, sus deseos, sus pasiones, sus placeres, sus pasiones nobles, debe tener la virtud de la templanza. Y la virtud de la templanza se la da la razón, es decir, la inteligencia, es la que lo lleva a ser virtuoso. Entonces, para Platón, hombre, la razón viene a determinar el comportamiento moral y el comportamiento ético, y en la medida en que se logre equilibrar esos tres elementos, pero ojo, dirigida por la razón, va a ser una crítica muy interesante, y es que no podemos dejarnos ni llevar por una ni por la otra, sino que entre las tres deben prevalecer como la armonía, pero dirigidas por la razón. Y en ese orden de ideas nace el concepto de justicia para Platón. Entonces, estos factores, estas bases, son las que van a determinar el concepto o el aporte que él va a hacer a la política. De modo que el prototipo, el concepto de política que él tiene, parte desde un modelo ético, y él define al político como aquel que es un hombre sabio, como aquel que es un hombre virtuoso. Para Platón, el político o el gobernante ha de ser un filósofo. Recordemos que en el contexto el filósofo era un hombre sabio, y pues debía combinar perfectamente esos tres elementos que le estoy exponiendo. Y además tenemos el de la búsqueda de la perfección del cuerpo, de la belleza, es decir, el valor estético, como es el deporte, en el caso del atletismo. Entonces, él va a decir, bueno, una sociedad es justa, es organizada, es virtuosa en la medida en que sus líderes también son justos, en la medida en que son sabios y en la medida en que son organizados. De modo que política y ética para Platón están íntimamente unidas y están conectadas. Entonces, los principios de la justicia son los mismos que debe vivir un Estado, pero son los mismos que deben desarrollar los individuos de manera individual. Entonces, para Platón, todo aquel que ha de gobernar ha de ser un filósofo, y si es un filósofo ha de ser un hombre sabio, y la gobernanza y la política es de hombres sabios. Y así es como se establece la organización de un Estado ideal, un Estado estructurado, un Estado con un sistema político ideal, donde haya una estructura política y económica organizada, donde haya seguridad, donde se respete, pues tenemos acá el libre albedrío o la opinión o el libre pensamiento de las personas, donde cada quien tenga la voluntad de pensar y de vivir según su querer. Platón no va a determinar allí ningún otro factor, no se va a imponer, no va a ser imperialista, y él va a escribir lo siguiente: el político es quien conoce ese difícil arte. El arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía. La tiranía es un modelo político, como se puede relacionar puede ser con un imperialismo, donde el gobernante se le impone y reduce a su pueblo bajo sus pies y hace lo que se le antoje con él. Eso es tiranía.
Eso no es política para Platón. La política para Platón es dirigir a sus pueblos en búsqueda de la suma bondad, en búsqueda de la virtud, de los valores, de los principios, en búsqueda de la armonía, de la justicia, y respetando cada una de las opiniones y respetando cada uno de los estilos de vida y aprendizaje de las personas. Y para eso teniendo un Estado organizado y estructurado donde prevalezca, donde se garantice algunos principios como la seguridad, como las bases económicas, y que los gobernantes, los reyes, han de ser unos hombres sabios, han de ser unos hombres virtuosos. Entonces, encontramos entonces un elemento en común, y es que el gobernante ha de ser un amigo, ser un hombre que desarrolle un comportamiento ético, desarrolle un comportamiento moral superior. Estudiantes, los invito a consultar otras fuentes, a que indaguen y profundicen en estos conceptos. Nos encontramos en Zoom.